Segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 12 al 21. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Señor, gracias te damos por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a recibirla con un corazón de fe y de amor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra profética es el título del sermón de este día. El apóstol Pedro, hermanos, escribió esta segunda carta con el propósito de advertir sobre los falsos maestros. Vea lo que él escribe en el capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Así que para reprenderlos adecuadamente, el apóstol Pedro establece su autoridad apostólica y sobre todo la autoridad de la Sagrada Escritura. El apóstol, hermanos, afirma que él ha visto la gloria de Jesús con sus propios ojos. Relata, hermanos, que la gloria que él miró en el Monte Santo fue solamente un anticipo de una gloria mucho mayor que vendrá cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Enseña, hermanos, que las Sagradas Escrituras provienen de Dios y no de la voluntad humana, que los profetas que escribieron, hermanos, las Escrituras fueron guiados por el Espíritu Santo para escribir la Sagrada Escritura. También, hermanos, debemos de recordar que el apóstol nos exhorta que el versículo 10 ordena, hermanos, allí nos ordena que debemos de ser más diligentes para confirmar nuestro llamamiento, nuestra elección, y que esto, hermanos, tiene una intención de recordarnos y no es una amenaza. Enseña, hermanos, que las virtudes que él mencionó en los versículos 5 al 7, hermanos, debemos de practicarlas, que deben de ser parte de nuestra vida, contrario a la falsa doctrina que enseñan estos falsos maestros y también a la que aquellos son engañados, hermanos, que ellos que son engañados por los falsos maestros se conducen de una forma equivocada a la voluntad de Dios, pero que nosotros como cristianos debemos de practicar estas virtudes. También, hermanos, en este pasaje leemos que el apóstol Pedro
sabe que ya está a punto de morir y espera, hermanos, que esta carta sirva para que los cristianos recuerden siempre la enseñanza bíblica. Así que, hermanos, vamos ahora a continuar con el estudio de esta carta o esta segunda carta del apóstol Pedro. Iniciemos, hermanos, notando que Pedro sabe que como apóstol de Jesucristo, su función es predicar el evangelio, que él debe de recordarle al pueblo las cosas que Jesucristo les enseñó y que les reveló a sus apóstoles a través del Espíritu Santo. Es por ello, hermanos, que el apóstol afirma que mientras él viva, se dedicará a relatar las cosas que Jesús enseñó y también a impulsar al pueblo de Dios a vivir de una manera coherente con su profesión de fe, es decir, a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. En el versículo 12 leemos lo siguiente: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. El apóstol dice esto, hermanos, porque solamente una conducta piadosa muestra, hermanos, la enorme brecha entre los que se han establecido en la verdad y aquellos, hermanos, que han rechazado el error para seguir la mala doctrina. Es importante, hermanos, notar aquí en el versículo 13, cuando Pedro habla, hermanos, de que mientras está en el cuerpo, versículo 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo. Él habla, hermanos, y usa la palabra griega eskenoma, que según, hermanos, los expertos podría traducirse también como morada, como habitación o incluso como tabernáculo o casa de campaña. Esto, hermanos, es interesante porque nos enseña o muestra una imagen de lo temporal de la vida del hombre y nos recuerda la naturaleza fugaz de esta vida. Porque incluso una larga vida, hermanos, en términos humanos, 70 o incluso 80 o aún 90 años, hermanos, palidece en comparación con la eternidad. Quizás, hermanos, aquí estas palabras o las palabras del Salmos 90:10 que estudiamos la semana pasada resuenen aquí de fondo. Ahí leemos lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pedro, hermanos, se da cuenta de que su propia muerte está cerca, así que reafirma su misión de proclamar el evangelio, de animar y de exhortar al pueblo de Dios mientras él vive. Es decir, que la última cosa que Pedro puede hacer antes de morir es ofrecer esta carta a las iglesias, hermanos, con la esperanza de que el pueblo de Dios se dé cuenta del peligro y de la destrucción de la falsa doctrina. Versículos 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El apóstol tiene ese propósito, hermanos, de animar, de, hermanos, alertar al pueblo de Dios del peligro y de la destrucción de la falsa doctrina. Por lo tanto, hermanos, en estos versículos debemos de notar que el apóstol Pedro expone la enseñanza bíblica de que en la muerte el cuerpo muere, mientras que el alma sigue viviendo con Dios hasta la resurrección general de los muertos en el último día. En aquel tiempo, en aquel día, hermanos, la Biblia dice que todos los muertos resucitarán. Y luego
todos compareceremos ante Dios para el juicio. El apóstol Pablo, hermanos, enseña lo mismo en 2 de Corintios capítulo 5. Ahí leemos: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, ahí está la palabra que usa Pedro, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. En el versículo 8 agrega: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que, hermanos, la enseñanza bíblica es que en la muerte el cuerpo muere y vuelve al polvo, pero que el alma sigue viviendo con Dios. Pero debemos de notar, hermanos, que los apóstoles no enseñan que la separación del cuerpo y el alma sea algo bueno porque nos libera de las cosas materiales, tal como lo enseñaban los antiguos griegos. No es eso lo que enseñan. Lo que sí enseñan, hermanos, es que como cristianos, nuestra gran esperanza, incluso frente a la muerte, es, hermanos, que nuestros cuerpos resucitarán, que todos aquellos que hemos creído en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, tenemos vida eterna y que esperamos la resurrección de nuestros cuerpos. Hermanos, los cristianos tenemos esa gran esperanza. Por ello, nosotros enterramos a nuestros muertos con la esperanza de la resurrección del cuerpo. Es por eso, hermanos, que el apóstol Pedro escribe su carta para que la iglesia pueda estar capacitada para seguir siendo fiel aún en los momentos más difíciles como lo es la muerte. Ahora, hermanos, veamos que Pedro basa su reproche a los falsos maestros y su falsa doctrina en la verdad del Evangelio. Pedro basa, hermanos, su reproche a los falsos maestros en la verdad del Evangelio, versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro habla, hermanos, con una autoridad que los falsos maestros no tienen. Él apela al hecho de que él fue un testigo ocular, hermanos, de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, narrada en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. No hay ninguna duda, hermanos, de que el autor de la segunda carta de Pedro afirma ser un testigo ocular y un participante de la transfiguración descrita por Marcos. Pedro, hermanos, puede hablar con autoridad sobre los errores de los maestros porque él estuvo con Jesucristo en persona durante casi toda su misión mesiánica, incluida su transfiguración. Y como testigo ocular de estos eventos, que es uno de los requisitos para ser apóstol, no había necesidad de que Pedro siguiera mitos o fábulas, porque estos se originan en la imaginación pecaminosa del hombre. Pedro estuvo presente en aquel evento y vio la gloria de Jesús revelada. Él estaba allí. Los falsos maestros no.
y por eso todo lo que ellos pueden ofrecer son mitos fantasiosos. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de afirmar que la fe cristiana se basa en eventos históricos verdaderos que realmente ocurrieron. Y dado que estos eventos, hermanos, sucedieron, entonces el cristianismo es verdadero. Si estos eventos no ocurrieron, entonces, hermanos, el cristianismo sería falso. Nosotros como cristianos deberíamos, hermanos, de tener poca simpatía con aquellos que argumentan que no importa si Pedro vio o no la transfiguración de Jesús, que lo que importa es que nosotros debemos de esforzarnos y también de animar a otros a producir o practicar las enseñanzas que el autor de esta carta enseña. Sin embargo, hermanos, nosotros no podemos reducir estos eventos que el apóstol Pedro a los que está haciendo referencia, no los podemos, hermanos, deducir a mitos o a fábulas, sino que son una realidad. El apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo 3 de esta segunda carta, él afirma que son los falsos maestros los que explotan al pueblo de Dios con mentiras. Vea lo que dice ahí. Por avaricia, estos falsos maestros harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. El apóstol Pedro no se basa en los mitos, en las leyendas o en las fábulas. Él fue un testigo ocular de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y por ello tiene la autoridad para dar su enseñanza. Ahora bien, hay mucha especulación sobre por qué Pedro eligió mencionar la transfiguración de Jesucristo como el evento crítico para establecer su autoridad apostólica y no la muerte o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la cual también él fue un testigo ocular. Pero debemos de notar, hermanos, que el énfasis en la oración de Pedro recae sobre la frase hemos dado a conocer, versículo 16. Es decir, que los discípulos, incluido el apóstol Pedro, proclamaron las cosas que Dios les reveló a través de la persona de Jesucristo. En su predicación ellos dieron a conocer el poder y la venida de Jesús al final de los tiempos. Este es un punto muy importante, hermanos, porque el error doctrinal específico al que Pedro va a hacer referencia o que abordará en el capítulo 3 es precisamente la negación por parte de los falsos maestros de que Jesús regresará por segunda vez. Así que la lógica del argumento del apóstol Pedro y la razón por la que se refiere a la transfiguración es que él, juntamente con Santiago y Juan, fueron testigos presenciales de la primera venida de Jesús en poder y gloria cuando les fue revelada en el Monte Santo. Y porque ellos vieron, hermanos, esa gloria con sus propios ojos, ellos están en posición de argumentar en contra de los falsos maestros que Jesús específicamente les dijo que una gloria aún mayor se manifestará cuando regrese al final de los días, tal como lo leemos en Mateo 24:30. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el Monte Santo fue solamente un anticipo notable de una mayor gloria que acompañará a Jesús en su segunda venida. Es decir, que Jesús ya ha revelado su gloria, que Pedro vio en el Monte Santo esa gloria y por ello confía en que Jesucristo revelará una gloria aún mayor cuando regrese por segunda vez. Pedro, hermanos, afirma esto y dice que no solamente vio la gloria, sino que escuchó la voz del cielo con sus propios oídos. Versículo 18.
y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Al escuchar las palabras, hermanos, de Dios el Padre, Pedro confirma que el Padre le dio a Jesús un estado de confirmación de las palabras del Salmos 2:7, donde leemos lo siguiente: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús es el Hijo de Dios y posee una gloria y un honor iguales a los del Padre. Es esta gloria la que se revelará en su plenitud cuando Jesucristo regrese al final de los tiempos. Pedro también afirma, hermanos, que la palabra de Dios funciona como una luz en un lugar oscuro. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios nos permite ver el peligro hasta que salga el sol y las cosas estén completamente iluminadas. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Vale la pena señalar, hermanos, que este versículo habla acerca del lucero de la mañana, que probablemente es un eco tomado del oráculo de Balaam en Números 24:17, donde leemos: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob. Los judíos entendieron que la venida de una estrella era una señal mesiánica. Cuando los magos del oriente llegaron a Jerusalén, usted recuerda que ellos preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. San Mateo capítulo 2. Cuando Jesús vino, la luz clareó en las tinieblas del pecado humano. Es por ello que cuando Jesucristo comenzó a predicar en Galilea, el evangelio de Mateo afirma: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Pero además, cuando Jesucristo regrese, esa luz amanecerá en nuestros corazones, lo que es una referencia metafórica a la plenitud de la consumación de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo ya no habrá más tinieblas, solamente luz, cuando finalmente estemos con Dios. Pedro habla, hermanos, también del origen divino de las profecías dadas por Dios, versículos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra profética fue confirmada por la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje, hermanos, habla directamente de la inspiración y de la autoridad de las Sagradas Escrituras dadas por Dios. Este es uno de esos pasajes más claros de toda la Biblia, donde se trata el tema de la inspiración de las Escrituras. A diferencia de 2 de Timoteo 3:16, donde Pablo habla del hecho de la inspiración de las Escrituras, aquí Pedro, hermanos, describe el proceso de la inspiración o el soplo de Dios de las Escrituras. Pedro afirma que ninguna profecía, que ninguna parte de la Escritura se produjo por la propia interpretación del humano o del profeta. La esencia misma de la profecía y su característica desafiante es que no tiene su origen en la voluntad del hombre. Pedro afirma que los hombres hablaron de parte de Dios y que fueron guiados por el Espíritu Santo. Las Escrituras no son el resultado de la investigación humana sobre la naturaleza de las cosas, sino que son el producto del pensamiento de Dios. Las Escrituras son un don divino, la fuente de toda profecía, hermanos,
verdadera se encuentra en la voluntad de Dios. La profecía sí fue dicha por hombres, pero estos hombres hablaron siendo guiados por Dios. Lo que ellos dijeron no era de ellos mismos, sino que era de parte de Dios. Aquí hay una afirmación tan directa acerca del origen divino de las Escrituras como la que encontramos en 2 de Timoteo 3. Aquí Pedro nos da una idea del proceso de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Él afirma que fue a través de hombres que fueron instrumentos que hablaron guiados por el Espíritu Santo. Fue a través de una operación del Espíritu Santo sobre estos hombres que se describe como llevados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí se declara que los hombres que hablaron de parte de Dios fueron llevados por el Espíritu Santo, fueron llevados por su poder a la meta que Él eligió. Las cosas que hablaron, hermanos, bajo esta operación del Espíritu Santo eran, por lo tanto, cosas de Él, no de ellos. Y esa es la razón por qué la palabra profética es tan segura. El mensaje del profeta es seguro porque Dios le da el mensaje al profeta. La profecía, la escritura o la Biblia se originan en la voluntad de Dios. Sin embargo, esto no significa, hermanos, que la capacidad humana sea eliminada por este proceso. Se dice que el profeta es llevado, no eliminado en este proceso. Hablamos del proceso de inspiración como confluente, es decir, como cuando se unen dos o más corrientes para convertirse en una sola. Dios da sus palabras a través de agentes humanos, de tal manera que se asegura que se producen lo que Dios quiere o la palabra de Dios. Cuando hablamos del proceso de inspiración, no queremos decir que el profeta entraba en cierto trance y que escribía automáticamente lo que Dios le dictaba. Más bien, hermanos, queremos decir que Dios supervisó el proceso, de modo que lo que se produjo refleja la personalidad, la habilidad y las circunstancias del escritor humano, pero no son las reflexiones del escritor humano sobre Dios, sino que es la palabra infalible de Dios para nosotros a través de un autor humano. Todo el Antiguo Testamento, según Pedro, la palabra de los profetas es dada por Dios a su pueblo del pacto. Pedro dice aquí, hermanos, la característica distintiva de la verdadera profecía, y es que no tiene su origen en la voluntad del hombre, sino que proviene de Dios. Por ello, los falsos maestros y su falsa doctrina deben ser rechazados, porque su enseñanza se origina en la voluntad del hombre y por lo tanto no es de Dios. Es por eso que afirmamos que debido a que toda profecía verdadera es dada por el Espíritu Santo, la Escritura es autoritaria e infalible con respecto a todos los asuntos de los que habla. La Biblia no contiene errores. La Sagrada Escritura es la norma absoluta a la que debe ajustarse toda enseñanza de la iglesia, incluidos nuestros credos y nuestras confesiones. Esto es lo que queremos decir en parte cuando afirmamos que la Escritura es la autoridad final. Así que, hermanos, el apóstol Pedro aquí nos recuerda, hermanos, que lo que él habla está basado en eventos históricos que realmente ocurrieron, que él miró con sus ojos, que él escuchó la voz hablada
por parte de Dios el Padre en cuanto a Jesucristo, su Hijo. Y nosotros, hermanos, debemos de recordar eso. Debemos, hermanos, de tener presente que la doctrina bíblica no se basa en fábulas, no se basa en leyendas, sino en verdades históricas que realmente ocurrieron. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos de estudiar la palabra de Dios. Y cuando alguien viene enseñando algo contrario a lo que está en la Biblia, debemos de creerle a Pedro y no a aquellos falsos profetas. En la palabra de Dios es donde encontramos que nuestro Señor Jesucristo murió y resucitó para que nosotros hoy podamos tener vida eterna. La falsa enseñanza solamente lleva a una vida de libertinaje y por lo tanto debemos de rechazarla. Amén.